Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Hoy vengo a compartir con todos vosotros una estrategia de trading que me han compartido. Son muchas las estrategias que me comparten por privado, pero no todas las puedo llevar a cabo por falta de tiempo o porque no me parecen adecuadas o interesantes. En este caso, la estrategia que os vengo a presentar hoy es válida para la temporalidad de un minuto, pero vais a ver que no es la típica estrategia de scalping. De hecho, las operaciones pueden ir mucho más allá. Me explico, para aquellas personas que todavía no diferencian bien entre una operación de scalping y una operación de trading. Una operación de scalping es aquella operación, independientemente de la temporalidad en la que te encuentres, en la que vamos a estar muy poco tiempo expuestos en el mercado, pueden ser unos minutos, y vamos a salir con una ganancia pequeñita. Mientras que las operaciones de trading, como digo, independientemente de la temporalidad en la que estemos, lo que vamos a hacer es alargar esa operación todo lo que más podamos, bien sean horas o incluso más tiempo, para obtener la mayor rentabilidad. En este caso, la estrategia que os vengo a presentar hoy no se puede decir que sea una estrategia de scalping, aún siendo un minuto. Después vais a ver por qué. Bien, nos encontramos en el exchange de BingX, pero esta estrategia precisa de 3 indicadores especiales de TradingView, así que nos vamos a quedar solamente con TradingView. Nos posicionamos en la temporalidad de un minuto y nos vamos directamente a indicadores. Bien, esto es todo lo que vamos a necesitar, tomarle una captura de pantalla. De todas formas, os voy a mencionar los 3 indicadores. El primero es STD-Filtered N-Pool Gaussian Filter, del creador Lox. El siguiente es el Super Trend, pero recordad que si ponéis Super Trend en el buscador de TradingView os van a aparecer un montón de resultados. Este es el Super Trend de Kivan of Bridget. Y por último tenemos el indicador Verboard Heiken Ashi Long Term Clandestine, del creador Lazy Bear. Bien, vamos a darle un clic a cada indicador. No vamos a necesitar de mucha configuración, ¿vale? Simplemente algún ajuste muy sutil. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos velas superpuestas, las cuales no necesitamos, así que nos vamos a este primer indicador, que es el STD Filtered. Entramos dentro de la configuración y vamos a eliminar esta palomilla que pone Bar Color. Ahí está. Veis que ya se me ponen las velas por defecto de la gráfica. Le damos a aceptar. Y no necesitamos ningún tipo más de configuración especial. Lo que voy a hacer es ocultar y volver a ponerlo para que veáis cómo es cada indicador, ¿eh? Vamos a ocultar los 3 indicadores. Bien, ahora vamos a ir poniéndolos. Vamos a empezar por el primero. El primero veis que es un indicador de tendencia, muy simple, ¿vale? Color rojo, tendencia bajista, color verde, tendencia alcista. Pero aparte de eso tenemos aquí esto y también tenemos esto. Nos indica señales de compra y señales de venta. La flechita para abajo de color morado, señal de venta. La flechita para arriba de color amarillo, señal de compra o long, ¿vale? Me pone la letra S de short y L de long. Hasta ahí todo correcto. Como podéis ver, este indicador me muestra la tendencia con un periodo muy corto, muy pegado a la gráfica. Pero ahora si ponemos el Super Trend encima, vamos a ponerlo a mostrar. Bien, el Super Trend veis que es un indicador de tendencia también, pero tiene una diferencia y vemos que es una línea mucho más suavizada. Veis que tiene una separación bastante más pronunciada, con lo cual ya tenemos una doble confirmación. También me va a indicar cartel de Shell y cartel de compra, que viene a ser igual que el cartel de short y de long del indicador anterior. Bien, ese indicador de Super Trend lo vamos a dejar por defecto y ahora vamos con el tercer indicador. Lo tenemos aquí abajo, lo vamos a mostrar. Ahí lo tenemos. Veis que tiene unas partes en color rojo, otras partes en color verde, otras partes que no hay nada de información o nada que nosotros vayamos a necesitar, porque nosotros lo vamos a usar cuando haya un cambio de verde a rojo o de rojo a verde. La única modificación, como habéis visto, que he hecho ha sido en el primer indicador, simplemente aquí, Bar Color. Veis que no se diferencia nada, entonces lo quitamos para que no tengamos opción a confusiones y le damos a aceptar, ¿vale? Ya está. Bien, ya lo tenemos todo. Ahora sí, vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trade,
trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a proceder a explicar la estrategia. Es muy sencillo, vais a ver que simplemente vamos a tener en cuenta 3 condiciones para entrar, bien sea en short o bien sea en long. Recordad que estamos en una temporalidad de 1 minuto. Bien, vamos por ejemplo a ver cómo actuaríamos para entrar en un short. En primer lugar tenemos que tener el primer indicador, que es el STD Filtered, que es la línea que va más pegada al gráfico. Tenemos que tener un cambio de verde a rojo. Hasta ahí todo de acuerdo. Mucho cuidado, porque ya sabéis que los rangos en esta estrategia tampoco se operan como en ninguna estrategia de este tipo. ¿Cómo sabemos si hemos salido de un rango? Bueno, yo eso creo que ya lo he explicado 1.000.000 de veces, pero la explico 1.000.001, no pasa nada. Un rango se caracteriza por tener un suelo y por tener un techo, o un soporte y una resistencia, llamarlo como queráis. ¿En qué momento nosotros podemos tener la seguridad de que hemos salido de ese rango? Bueno, pues cuando se rompa la estructura que venimos llevando. En este caso, esta estructura la tenemos aquí. Esta es la estructura que llevamos. El mercado va fluctuando, como veis, del soporte a la resistencia, respetándolo. En el momento que no se respete, como es este caso, aquí lo tenemos, vemos que la estructura se rompe, ya no estamos dentro de un rango, ¿vale? Lo digo más que nada porque mucha gente me dice, claro, es que cómo sabes si estoy en un rango o no estoy en un rango, que si a toro pasado todo se ve mejor, que si no sé qué. Yo os lo estoy explicando aquí. Es muy fácil identificar un rango por ese motivo. ¿Por qué? Porque tenemos un techo y tenemos un suelo, ¿vale? Pasa aquí, veis que hay aquí otro tramo también de rango o lateral, y podemos ver que cuando se rompe la estructura, aquí empieza un movimiento bajista. Bien, eso por un lado. Aparte de cambiar de color esta línea, tenemos también esta otra señal morada que os mostré antes, que pone short en morado, una S y un triangulito apuntando hacia abajo. Esa es otra de las confirmaciones. Ya tenemos la confirmación de un indicador, que en general son 2 indicadores, porque uno es el cambio de color a rojo y otro es el letrero de short. Así que son 2 indicativos en un mismo indicador. Vamos a ver qué nos arroja el supertrend. El supertrend, vemos que, aunque también es un indicador de tendencia, nos da otra perspectiva de la tendencia. ¿Por qué? Porque esto está más alejado, abarca otra zona. Fijaros aquí cómo va pegado al gráfico, aquí va más separado. Siempre está bien tener pues un doble indicador o una doble confirmación, y eso es la que nos da el supertrend. Bien, vemos que el supertrend también nos arroja aquí un cartelito del Shell, el cual se tiene que corresponder con el cartelito de short del otro indicador. Bien, por otra parte, aquí también tenemos el color rojo. Ya tenemos 2 indicadores para la confirmación. Y bien, por último tenemos este indicador. Creo que sin falta de decir nada lo vais a deducir perfectamente, pero aquí necesitamos pasar del color verde al color rojo. Este sería nuestro punto de entrada. Vamos a poner una línea encima, ahí sería. Vamos a acercar un poco esto, porque veis que no todos los indicadores se dan a la vez. Vemos que aquí abajo en esta vela ya nos muestra el color rojo, pero no tenemos todo. El cartelito de Shell del supertrend también nos lo indica aquí, que posiblemente aquí no nos aparezca. Ya os digo que suelen llevar un par de velas de retraso, nos aparecería por aquí, pero aquí también tenemos el otro indicador con la S de short. Así que esta sería nuestra vela de confirmación para entrar, lógicamente, a vela cerrada en la siguiente vela. Este sería nuestro punto de entrada. Bien, vamos con la gestión de riesgo. Ya sabéis que esto es algo que explico en los directos y por eso no me quiero meter mucho más allá, pero quiero comentar una cosa, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues 1-3 o 1-4, o eso no hacer caso, eso a la larga falla. Hay que tener en cuenta otras cosas. Hay que tener en cuenta que eso de poner 1-2, 1-3, 1-4, me refiero al ratio de riesgo-recompensa, ¿vale?
este color rojo me indicaría el stop loss o el riesgo, y el color verde me estaría indicando el ratio de ganancia o el take profit, ¿vale? 1.2, 1.3, 1.4, a ver, es que eso es muy relativo. ¿Qué vamos a operar en todas 1.4 o en todas 1.2? No funciona así, ¿vale? No funciona así. Hay que buscar zonas. ¿Qué zona de peligro tenemos aquí para colocar nuestro stop loss? Bien, veis que venimos de esta zona de peligro, pues entonces hay que apartarse de aquí. De hecho, ya veis como aquí el precio después con una mecha viene a buscar esta misma zona, así que intentamos apartarnos. ¿Puede parecernos un stop loss muy grande? Sí, pero es que así no estamos corriendo riesgo en caso de que venga una mecha a limpiar la misma zona, ¿vale? Vamos con el take profit, porque os digo que no es 2, ni 3, ni 4 y hay que ir un paso más allá, ¿vale? Hay que buscar zonas fuertes, zonas de soporte, zonas de resistencia, zonas anteriores. ¿Qué zona fuerte tenemos por aquí? Bueno, pues está claro que la zona más fuerte es esta, que estamos viendo. Bien, si llevamos esta zona hasta aquí, ya tenemos un punto de referencia buenísimo para cerrar la operación. Ahí lo tenemos. Vamos a ver dónde. Ahí vemos que aquí justamente cerraríamos la operación en profit. Aquí, si hubiéramos pegado, como os digo, nuestro stop loss aquí, nos hubieran sacado de la operación. Fijaros, mirad qué mecha. Esta mecha no es algo casual, no, viene a buscar esta zona de soporte. ¿Quién va a caer aquí? Pues aquellas personas que van apalancadas 150x, 125x, incluso las que van apalancadas 50x y 30x. Mucho cuidado, mucho cuidado. Sí es verdad que yo soy muy conservador y voy a 5x y hasta 10x no estaría mal, pero todo lo que pasa de 10x, peligro. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a mirar cómo se comportaría en tendencia alcista. Como sabéis, necesitamos todas las confirmaciones. Cambio de color rojo a color verde lo tenemos, la L de long lo tenemos. Ahora estamos viendo una tendencia alcista, ¿eh? Más cosas. Vemos que aquí en esta vela ya me indica entrada. Vamos a marcarla con esta línea mejor, no vamos a hacer chapuzas. Ahí está. En el indicador a Colt vemos que aquí ya me indica, pero no lo tenemos todo. ¿Qué nos falta? El super trend. Aquí lo tenemos. Si vemos a la vela que se corresponde, vamos aquí, mirar en qué vela es. Con lo cual, si ya vemos que lo tenemos todo, color verde aquí, color verde aquí, color verde aquí, cartel de long y después cartel de buy, entonces sería aquí nuestra entrada. Fijaros que ya está un poco desarrollada la tendencia, pero no nos importa. El caso es que tengamos todo a nuestro favor. A vela cerrada, a vela cerrada. Este sería nuestro punto de entrada. Y volvemos otra vez a la gestión. ¿Qué zona tenemos por aquí debajo importante? Yo creo que salta a la vista que tenemos aquí una zona interesante, ¿eh? Muy interesante. Esto, como ya sabéis, no cuenta. Estos son como movimientos para liquidar, como ya sabéis, a las personas que van ahí súper apalancadas. Pero mirad, si seguimos esta línea, veis, nos va a llevar a la zona más importante. Zona de soporte, con lo cual el precio es muy fácil que pudiera venir a buscar esta misma zona. Así que vamos a intentar alejarnos un poco, o al menos estar pendientes. Toma de ganancias, lo mismo, vamos al pasado. Si nos encontramos con varias zonas, pues las marcamos todas. Tenemos una zona por aquí, tenemos esta zona que viene de atrás, también es importante. Ahí la tenemos, vamos a marcarla bien. Veis que todo movimiento tiene su movimiento de sacudida para liquidar, ¿eh? Siempre lo veréis. Bueno, con eso ya tenemos suficiente. Como veis, tenemos una zona por aquí arriba que ya sería aspirar a mucho viniendo de donde venimos, y después tenemos otra zona un poco más por debajo, que esta ya puede ser un poco más acertada o más coherente, ¿no? Hasta ahí sí podríamos llevar nuestro take profit o nuestra toma de ganancias. ¿Que queremos ser más atrevidos? Pues podríamos ir a buscar esta otra zona. No sé si esa zona podría ser la operación ganadora. Vamos a ver. Si la llevásemos hasta esa zona, bueno, vemos que al final sí se podría corresponder y podríamos salir aquí o aquí o aquí en esta zona que más o menos se corresponde con este techo, pero bueno, eso ya, como os digo, sería un poco más arriesgado. Lo normal, ya os digo, sería salir aquí, tomar como take profit esta zona y hubiéramos salido con ganancias aquí. Eso sería lo normal, que no llevar una operación tan allá por intentar buscar un nivel tan superior. Así que vamos a poner esto un poco más curioso. Como os digo, eso es siempre depende de el riesgo que queramos correr. Yo intento siempre salir en casi todas las operaciones en una zona de resistencia o de soporte cercana, no lejana, porque aquí nos iríamos ya a un segundo nivel. Ya no estaríamos en un primer nivel, sino en un segundo nivel, con lo cual el riesgo aumenta y además considerablemente. ¿Por qué? Porque puede que no lo toquemos y después el precio se ve la vuelta, porque fijaros lo que ven aquí, mirar la sacudida que viene aquí hacia abajo, y de hecho
bueno, si no lo tomamos aquí y en estas zonas, que es donde más se acerca, después otra vez que vuelve a caer. Así que tomar siempre zonas de soporte y de resistencia cercanas, ¿vale? Lo que os comentaba al principio del vídeo, porque os digo que no es una estrategia de scalping, pues mirar, abrimos una operación a las 22:16 y la cerramos a las 22:48. Son unos cuantos minutos, como unos 30 minutos más o menos. 30 minutos, bueno, ya no se puede considerar scalping. Scalping son operaciones que pueden ir pues de los pocos minutos, pues no sé, 15 minutos, 10 minutos, pero 30 minutos ya estamos hablando de una operación más bien de trading. Y nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejarle un like, un comentario. Y ya dicho esto, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. ¡Chao!